Muy bien, vamos a empezar con esta práctica referente a la utilización del programa SPSS con problemas relativos a lo que es la investigación de mercados. Y para ello vamos a ocupar este archivo. Es un ejemplo para ver la forma en la cual trabajar este programa. Y vamos a darle lectura al siguiente caso que se nos presenta de investigación de mercados. Dice, en un pretest se obtuvieron datos de 45 sujetos acerca de Nike. En la siguiente tabla se presentan los datos que incluyen el uso, el sexo, la conciencia, la actitud, la preferencia, la intención y la lealtad hacia Nike, de una muestra de usuarios de este calzado. El uso se codificó con 1, 2 y 3, que representan los usuarios esporádicos, intermedios o frecuentes. El sexo se codificó con 1 para las mujeres y 2 para los hombres. La conciencia, la actitud, la preferencia, la intención y la lealtad se midieron en una escala tipo Likert de 7 puntos, donde 1 representa muy desfavorable y 7 muy favorable. Obsérvese que 5 sujetos tienen valores faltantes, los cuales se representan con 9. Muy bien, entonces aquí lo que es el objetivo de esta investigación de mercado de este problema es analizar lo que son ciertas actitudes referentes a la marca. Entonces, dentro de la investigación de mercados, el estudio de las actitudes ayudan a determinar conductas del consumidor. Muy bien, aquí está, en esta parte podemos observar lo que es la información referente a los datos que se tuvieron. Por ejemplo, cada fila representa una encuesta, donde la primera encuesta tiene uso 3, significa que es un usuario frecuente. El sexo está codificado con 2, lo que significa que es un hombre. La conciencia 7 es una escala Likert de 7 puntos, es muy favorable, en este caso es el valor máximo que podemos obtener. 6 lo podemos considerar como favorable. La preferencia 5, la intención 5, la lealtad 6. Entonces en la siguiente parte de abajo continuamos con lo que es la información registrada en este pretest. Entonces tenemos 45 encuestas que se realizaron. Entonces, posteriormente nos dice, analice los datos de Nike para responder las siguientes preguntas. En cada caso, formule la hipótesis nula y la hipótesis alternativa y realice la prueba o pruebas estadísticas apropiadas. Entonces, vamos a ignorar esta parte de lo que son las hipótesis, únicamente nos vamos a enfocar en el desarrollo correspondiente de cada uno de los incisos que tenemos. Bueno, entonces, antes de poder contestar cada uno de esos incisos, lo que necesitamos es introducir la información en el programa SPSS. Para ello, pues vamos a ir a abrir el programa. Esperamos a que se abra. Bueno, aquí vamos a empezar desde cero, por lo tanto vamos a darle en esta opción de introducir los datos. Le damos a aceptar y aquí tenemos la ventana principal. Aquí en esta pantalla tenemos dos pestañas principales. La primera es vista de datos, que es la información que vayamos registrando, y la siguiente es la vista de las variables.
Para empezar a trabajar, lo que necesitamos en primera instancia es definir las variables con las cuales vamos a trabajar. En este caso, la pregunta que nos hacemos primero es ¿cuántas variables vamos a utilizar? Entonces, las variables en este caso están organizadas por las columnas que tenemos aquí y tenemos la primera variable, que es uso, segunda sexo, conciencia, actitud, preferencia, intención y lealtad. En total tenemos 7 variables que vamos a capturar en esta parte y en esta pestaña de vista de variables. Entonces la primera variable que tenemos es referente a lo que es el uso. Entonces aquí colocamos el nombre de la variable uso. Aquí una nota importante es que no podemos poner 2 palabras. Únicamente esta celda nos permite la utilización de una sola palabra. Por ejemplo, si ponemos uso del producto, no nos acepta, no nos reconoce el carácter. Entonces vamos a darle nada más, vamos a introducir la palabra uso, nada más que la primera variable. Es una variable de tipo numérica. La anchura, en realidad nada más tenemos un solo dígito. La anchura se refiere al número de dígitos o número de decimales que vayamos a utilizar. Entonces, para la anchura lo que tenemos que hacer es, en primera instancia, eliminar los decimales, ya que esta variable no vamos a necesitar decimales. Entonces la anchura hace referencia al número de enteros y número de decimales que vamos a necesitar. En este caso nada más es 1. La etiqueta, y podemos darle un nombre un poquito más completo a lo que es la variable, ¿no? Por ejemplo, podemos poner uso de la marca Nike. Aquí en valores, la siguiente columna, lo que requerimos es introducir las variables que nos indica en esta parte, ¿no? Entonces el uso la vamos a codificar. El primero utiliza una codificación de 1, que significa en este caso el esporádico. Le damos en añadir, posteriormente 2, y para este caso la etiqueta que le vamos a dar es intermedio. Le damos en añadir, posteriormente colocamos el valor de 3, que significa que es un uso frecuente, y le damos en añadir. Y ya cuando hayamos finalizado, le damos en aceptar. Entonces, valores perdidos, por el momento vamos a poner que ninguno. El número de columnas vamos a dejarlo así como está, la alineación igual. Y aquí en este caso, aquí necesitamos identificar el tipo de variable que es. Una escala se refiere a lo que son variables cuantitativas continuas, es decir, la estatura, por ejemplo, el peso de una persona y demás. Pero en este caso, como es una escala Likert, vamos a utilizar la nominal. Para la siguiente variable nos marca que es el sexo. Aquí no es necesario, bueno, es opcional la etiqueta que le queramos dar, ¿no? Inmediatamente con sexo identificamos que se refiere al género del
del entrevistado. Posteriormente a los valores nos dice el sexo se codificó 1 para las mujeres y 2 para los hombres. Entonces vamos a darle 1 mujer, 2 hombre. Le vamos a añadir y le damos en aceptar. Igualmente por el momento vamos a poner valores perdidos en 1, alineación derecha, y en este caso es una variable de tipo nominal, es decir, no maneja algún tipo de orden o de jerarquía. Para la siguiente variable nos marca la conciencia. Igual es una variable numérica. La anchura en este caso pues es 1. Pero para poder establecer la anchura de 1 necesitamos disminuir los decimales que vamos a utilizar. En este caso no ocupamos decimales. Y ahora podemos disminuir la anchura. Entonces aquí podemos agregar conciencia de qué tan conscientes son los clientes de esa marca al momento de hacer su compra. Y dentro de las respuestas tenemos que utilizar una escala Likert, donde 1 nos dice el ejercicio que es muy desfavorable. Dos es desfavorable, simplemente desfavorable. 3 podemos colocarle poco desfavorable. 4 desfavorable y desfavorable. 5 poco favorable. 6 favorable y 7 muy favorable. Y cuando ya hemos terminado le damos en aceptar. Entonces es una variable de tipo ordinal porque maneja algún tipo de jerarquía de muy favorable hasta muy desfavorable. Entonces vamos a repetir el mismo procedimiento con cada uno de estos. Muy bien, continuamos desarrollando la siguiente variable, pero para irnos un poquito más rápido con esto vamos a hacer una captura un poquito más rápido, ¿no? Entonces actitud, preferencia, intención, y la última es lealtad. Actitud hacia la marca, preferencia con otras marcas, intención
de compra y lealtad hacia la marca. Entonces disminuimos los números decimales para que la información que procesemos nos salga un poquito más ajustada. Y como vamos a utilizar la misma escala Likert en las siguientes variables, vamos a copiar y vamos a pegar en la celda. No es necesario poner una y otra vez la misma escala si ya la ingresamos dentro de la plataforma, ¿no? Entonces los valores las variables son ordinales, son escalas Likert, y ahora sí ya tenemos, en este caso tenemos todas las variables ya introducidas. Lo siguiente que tenemos que hacer es introducir la información respecto a los valores correspondientes o los resultados correspondientes al pretest. Entonces del uso, pues empezamos a capturar columna por columna. Entonces aquí una observación: ya capturé los primeros 10. Para que nos salga únicamente el código que estamos introduciendo, tenemos que darle aquí en esta parte etiquetas de valor, y automáticamente nos aparece el código o nos aparece el significado de la codificación que hicimos previamente en lista de variables. Entonces ya tenemos los primeros 10 capturados. Vamos a continuar con la captura. Muy bien, ahora ya tenemos la primera columna capturada, y vamos a proceder a capturar todas las demás. Vamos a continuar con esta práctica. Aquí ya tengo todos los valores introducidos, por lo tanto a partir de aquí ya puedo empezar a procesar los datos en información que me dé referencia al comportamiento de los consumidores en este problema. Pero bueno, vamos a ver específicamente qué es lo que nos pide este caso, este problema. Pero para ello vamos a abrir una hoja de Word y vamos a ir desarrollando cada uno de los elementos o incisos solicitados. Bueno, el primer inciso es obtener una distribución de frecuencias, es decir, una tabla de distribución de frecuencias
para cada uno de los valores siguientes y calcular además los estadísticos relevantes como la media, como los cuartiles, como la desviación estándar, como la kurtosis y otros valores estadísticos descriptivos relevantes. ¿Pero en qué variables? En la conciencia, en la actitud, en la preferencia, en la intención y lealtad hacia la marca. Básicamente aquellos que se midieron por medio de una escala Likert. Entonces, para ello vamos a regresarnos a nuestra pantalla y vamos a darle a analizar estadísticos descriptivos. Vamos a darle en frecuencias, vamos a seleccionar, bueno, aquí ya las variables están seleccionadas, pero originalmente nos tiene que salir de esta forma. Entonces seleccionamos aquellas variables con las cuales vamos a trabajar, le damos clic y posteriormente dejamos seleccionada esta casilla donde nos va a arrojar tablas de frecuencias, que es parte de lo que nos pide el inciso que estamos desarrollando. Posteriormente en estadístico vamos a seleccionar aquellos de mayor relevancia: el cuartil, la desviación estándar, los valores máximos y mínimos, el rango, la simetría y la kurtosis para la normalidad, la suma de los valores y la media aritmética. Le damos en continuar y en gráfico seleccionamos, aquí por default aparece ninguno, sin embargo vamos a seleccionar una gráfica de barras y le vamos a dar en porcentajes. Podemos darle en frecuencias, es opcional. Le damos en continuar y le damos en aceptar. El programa empieza a procesar la información en esta pestaña y esperamos a que se procese la información. Entonces aquí tenemos lo que son los estadísticos que seleccionamos anteriormente. Y tenemos la tabla de distribución de frecuencia para cada una de las variables: la conciencia de compra, la actitud hacia la marca, la preferencia con otras marcas, la intención de compra, y tenemos las gráficas de barras. Entonces, si observamos, por ejemplo, la preferencia con otras marcas, hay una distribución que se asemeja a la distribución normal. Y aquí tenemos básicamente las gráficas que requerimos. Entonces, para copiar y pegar, lo que tenemos que hacer es, en esta parte izquierda, en este submenú, tenemos que seleccionar todo aquello que queremos copiar. Entonces le damos en copiar y le damos en pegar. Entonces, prácticamente son 8 páginas de información nada más de la primera respuesta. Esta primera pantalla la podemos borrar, no es necesaria. Lo que ocupamos son los estadísticos, que es lo que nos pide. Por ejemplo, aquí podemos determinar, en este caso, que la media es muy similar en la mayoría de las variables, es 4. Ok, tenemos en este caso todas las variables que necesitamos. Únicamente ajustamos la tabla al tamaño de la hoja. Posteriormente, dentro de las tablas de frecuencia, tenemos todas las tablas de las 5 variables que seleccionamos. Conciencia de compra. Aquí en conciencia de compra tenemos que la respuesta con mayor porcentaje es lo que es la favorable. Entonces podemos inducir que existe cierta conciencia de los consumidores al preferir o al comprar la marca Nike.
bueno, tendríamos que también revisar el gráfico para ver la tendencia en la distribución de las respuestas. Entonces tenemos básicamente todas las tablas y las gráficas que necesitamos. Posteriormente, para la el segundo reactivo, nos pide hacer una tabulación cruzada del uso de acuerdo con el sexo, interpretar los resultados. Muy bien, entonces seleccionamos esta parte, vamos a copiar y empecemos a desarrollar este inciso. Para la tabulación cruzada que nos pide, lo que requerimos es igual, vamos a darle a analizar estadísticos descriptivos y vamos a darle donde dice tablas de contingencia. En tablas de contingencia vamos a representar dentro de las filas lo que es el uso y dentro de las columnas lo que es el sexo. Es decir, va a ser una tabulación cruzada donde clasifica el uso a través de filas y las columnas las representa por medio del sexo del consumidor o del cliente. Entonces seleccionamos esta parte, mostrar los gráficos de barras agrupadas. No lo pide, pero realmente nos va a dar una interpretación un poquito más digerible de la información que está analizando. Y le damos en aceptar. Empieza a procesar la información y aquí de la información que procesó únicamente requiero esta tabla y esta gráfica. Entonces le doy pegar e inmediatamente empiezo a analizar la información. ¿Cuál es la interpretación que le puedo dar? Uso de la marca Nike, son 3 categorías. Tenemos una falta de ortografía, esporádico, y posteriormente determinamos que tenemos en total 24 mujeres y tenemos 21 hombres. En total tenemos 45 datos, de los cuales, si observamos, la mujer en 14 de esos valores prefiere la marca Nike de forma esporádica. En cambio el hombre, en 11 casos de 21, lo que es el uso es frecuente, es decir, la compra que realiza la hace de una forma muy continua. Entonces, dentro de la interpretación de resultados nos vamos a la gráfica y podemos decir que la mujer hace la compra del producto de una forma esporádica y el hombre lo hace de una forma de mayor regularidad. Es más frecuente, usa la marca con mayor intencionalidad. Vamos a continuar con la siguiente parte, el siguiente inciso, que es el C. Entonces vamos a copiarlo, vamos a tomarle una captura de imagen. Posteriormente vamos a seguir desarrollando en el documento en Word que estamos procesando, y posteriormente vamos a analizar la información. Entonces únicamente en este caso nos pide una sola variable, que es la conciencia de la marca Nike. Nos pregunta que si es mayor a 3. Entonces lo que estamos obteniendo aquí es un simple promedio, y para procesar ese promedio lo que tenemos que hacer es irnos igual en analizar. Es un valor descriptivo, es la media. Nos vamos en descriptivos, seleccionamos la variable que en este caso es la conciencia y le damos en opciones. Únicamente seleccionamos lo que es la media, que es el único valor que requerimos. Le damos continuar y le damos aceptar.
Se empieza a procesar la información y el resultado que obtenemos es 4.16. Entonces observemos que ese resultado es correspondiente a un valor mayor a 3. Por lo tanto, la respuesta es simplemente sí. Continuamos con el desarrollo de esta práctica. En este caso vamos a desarrollar el inciso D. Y nos hace la pregunta: ¿los hombres y las mujeres difieren en su conciencia de la marca Nike y en su actitud hacia Nike y en su lealtad hacia Nike? Entonces aquí en este caso tenemos que generar una tabla de contingencia donde separemos la respuesta de los hombres con las respuestas de las mujeres, y tenemos que generar para cada una de estas tres variables, o la podemos hacer también en la misma tabla. Para ello lo que tenemos que hacer es igual analizar, buscamos tabla de contingencia, seleccionamos los valores que queremos utilizar. En este caso las filas pues van a ser el sexo, y las columnas quiero que sean representadas por las variables que queremos representar, que es la conciencia, la actitud y la lealtad. Entonces es opcional, no nos pide gráficas, pero bueno, vamos a dejar las gráficas para que tenga mayor representatividad. De los estadísticos, pues realmente no es una prueba de hipótesis, por lo tanto no la requerimos. Y le damos en aceptar, esperamos a que se procese la información y tenemos la tabla que necesitamos. Entonces en este caso en la conciencia de compra tenemos este tipo de comportamiento. Vamos a seleccionar todos los resultados, vamos a copiar, los valores obtenidos, y posteriormente vamos a analizar de forma muy elemental la información obtenida. Nada más que aquí tenemos que acomodar las tablas. Bueno, para la primera, por ejemplo, estamos analizando la conciencia de compra y obtenemos lo que es una clasificación correspondiente entre la mujer y el hombre. Pero bueno, como son muchos valores, es un poquito complicado poder analizar la información en esta tabla de una forma sencilla. Entonces lo que podemos hacer es revisar la gráfica y podemos visualizar que en este caso hay una tendencia positiva de esta variable, que es la conciencia de compra por parte del hombre. Y podemos visualizar que en esta parte es una parte totalmente recta, en la cual la mujer, al momento de comprar la marca Nike, podemos inferir que no es consciente al seleccionar la marca, simplemente compra, pero no se percata de la marca que está comprando, y el hombre sí. Entonces la inferencia que podemos hacer, por ejemplo, para este tipo de gráfica, entonces clasificamos en dos grupos, mujer y hombre, y vemos la tendencia o el comportamiento y la diferencia que podemos encontrar con respecto a dicha variable. Y podemos hacer lo mismo con cada una de las variables que están analizando. Pero bueno, por cuestiones de tiempo
el análisis quedará pendiente. Para el siguiente inciso es el inciso E. Dice, el nivel de conciencia de los sujetos es mayor que el de la lealtad en el pretest. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una comparación de medias. Y para la comparación de medias tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a analizar. Posteriormente hay una opción que nos indica la comparación de medias. La seleccionamos y posteriormente revisamos cuáles son las variables que son la conciencia y la lealtad. Entonces, conciencia y seleccionamos la lealtad. Únicamente en esa parte. Las capas hacen referencia a clasificaciones de grupos estratégicos como las edades, la cultura, nivel socioeconómico y demás, donde podemos hacer estratificaciones correspondientes a la población que está analizando. Entonces, en realidad lo único que necesitamos aquí pues es la media, nada más. Se procesa la información y aquí obtenemos la tabla que necesitamos. Entonces, conciencia de compra es 4.16 a comparación de la lealtad que es 4.07. Entonces, aquí la respuesta es sí, ligeramente por una diferencia de 0.9 decimal. Realmente la diferencia no es tan significativa. Para el siguiente inciso nos pide una prueba de normalidad. Bueno, la conciencia de la marca Nike se distribuye de manera normal. Para ello lo que necesitamos es hacer lo siguiente. Recordando claro que para la distribución normal hace referencia a la tendencia correspondiente a que la información tiende a centrarse originalmente en la media y posteriormente, conforme se va alejando, va disminuyendo lo que es la distribución o la frecuencia. Entonces la distribución, en este caso la distribución normal, podemos determinarla a través de dos estadísticos descriptivos. En este caso, esos dos estadísticos descriptivos es la kurtosis y la asimetría. Le damos a aceptar. Entonces vamos a recordar que para que sea normal, la distribución sea normal, el valor correspondiente a la kurtosis y la asimetría debe ser más menos 0.5. Entonces, recordemos que la simetría se refiere hacia qué lado se centra más la información o se concentra más la información, hacia un lado, hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces aquí tenemos el estadístico que es correspondiente a 0.05, lo que quiere decir que la distribución es normal y por lo tanto la respuesta aquí es sí. Y para el último inciso maneja lo que son las pruebas de hipótesis, maneja lo que es una prueba referente al ANOVA.